Muy bien, vamos a arrancar este domingo con unas preguntas de repaso. Solo tres y con respuestas si no nos sentimos incómodos, si no hemos estudiado adecuadamente. La primera pregunta de repaso es, ¿ustedes recuerdan cuál fue el primer propósito del Señor cuando habló en parábolas a la nación de Israel? No les voy a dejar tiempo para las respuestas, supongo que las saben, pero la respuesta fue que las parábolas iban a endurecer sus oídos, sus corazones, para que sean castigados. La segunda pregunta tiene que ver con que el Señor tenía otro propósito cuando habló en parábolas a la nación de Israel. Y la respuesta fue para enseñarles a los discípulos, para que ellos puedan entender lo que iba a pasar en este tiempo intermedio entre su rechazo en la primera venida y cuando Él vuelva su segunda venida. Y la tercera pregunta es que tienen que recordar que esto era un misterio. Este misterio relata algunos sucesos con respecto al tema tiempo entre las dos venidas del Señor para Israel y los gentiles, y acuérdense que no tiene nada que ver con la iglesia. Así que por favor, vuelvan a ver después estas preguntas y traten de escribir la respuesta para que no se les olvide que cada vez que agarran una parábola no existe la iglesia, el Señor Jesucristo no tiene en vista la iglesia y no hay por qué sacarla del propósito que Cristo dijo que tenía. Endurecer a los judíos para que sean castigados y darle a los apóstoles una información sobre el interregno o el tiempo entre las dos venidas del Señor. En la lección de hoy solo vamos a tratar de tener tres mensajes claritos o propósitos del estudio. Vamos a completar el estudio de las parábolas de Mateo 13, porque ya es hora de que esto lo terminemos, si no, no vamos a poder terminar nunca con las parábolas. En segundo lugar, acuérdense que yo les voy a dar la interpretación que es consecuente con los puntos de hermenéuticos que ya expusimos. Y por ahí vamos a hablar un poquitito de algunas posiciones de otros grupos, pero muy pocas. Y en tercer lugar, ustedes van a descubrir, siempre van a descubrir con la Biblia, cuando la toman literalmente, que hay dos mensajes diferentes para cada parte del periodo de tiempo entre las dos venidas del Señor Jesucristo. Recuerden que las parábolas en Mateo 13 se presentaron 4 en público y en privado 6 temas. Las públicas eran la siembra en los 4 terrenos, el trigo con un enemigo que siembra la cizaña, el grano de mostaza que se fue sembrado y crece el árbol y la levadura que va en 3 medidas de harina. Pero en privado se le explica qué quiere decir con la palabra del reino de los cielos y los terrenos, qué quiso decir con la parábola de trigo y el enemigo y que sembró la cizaña, el tesoro escondido en el campo, el cual no se nos dice que lo explique, ni la perla de gran precio, pero sí explica la red de pescar y el fin del siglo, los peces buenos y malos, que no tiene que ver con la iglesia, por favor no se olviden de eso. Y finalmente, ¿por qué había escribas doctos en el reino de los cielos? La parábola de la semilla de mostaza, 13:31, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Por favor, les voy a mostrar un par de diapositivas para refrescar el concepto del primer propósito que tuvo el Señor Jesucristo en su venida cuando explica esto del misterio del reino de los cielos. Esto recuerden que es un misterio que se revela recién en el Nuevo Testamento. Abajo, donde dice es el tiempo comprendido entre las dos venidas del Señor, es este misterio del reino de los cielos. Y la primera flecha nos habla de la venida del Señor Jesucristo a nacer y obviamente después del rechazo en Mateo 11 al 13, 11 y 12 básicamente,
el Señor ya está destinado a ir hacia la cruz y va a empezar a explicarle a los discípulos este tema. La segunda venida la vamos a tener al final de este tiempo. Ustedes vayan acostumbrándose a la palabra interregno, que es un término latino. Y por supuesto el primer propósito es que este va a ser el período de la iglesia, por eso le ponemos el número 1 con esa estrella. En esta segunda diapositiva lo que vemos es este segundo propósito, entre estas dos venidas que van a permitir que se establezca finalmente el reino de los cielos. Y vuelvo a repetir, esto era un misterio revelado en el Nuevo Testamento. La naturaleza del reino ya la conocían del Antiguo Testamento, todos los profetas habían escrito, pero el misterio este es que va a haber algo entre esa primera y segunda venida. Entonces, volvemos a dejar abajo la flecha, la línea de tiempo que nos indica que es el tiempo comprendido entre las dos venidas, y ya hemos visto que la primera flecha de la cruz y la segunda flecha nos hablan de esas dos venidas. ¿Qué es el segundo propósito? Precisamente que en la tribulación, en este segundo propósito, se van a cumplir aspectos del Antiguo Testamento con respecto a cómo iba a trabajar Dios con Israel y las naciones gentiles. Nada que ver con la iglesia. Por eso cuando alguien habla de que la iglesia pasa por la tribulación o que los creyentes una mitad va antes, otra mitad en el medio, algunos al final, nada que ver. La tribulación tiene que ver con los gentiles y con los judíos. La iglesia ya no está en la tierra. Así que es muy importante este punto. Así que ahora en la diapositiva 11 les estoy mostrando el cuadro completo. ¿Está bien? Y esto es un gráfico sobre los misterios del reino de los cielos que no estaban conocidos en el Antiguo Testamento. Es decir, no había ninguna información de una iglesia y no había ninguna información con respecto a el tiempo en el cual Dios iba a empezar a hacer los juicios. Recuerden que los tiempos de los gentiles arrancan con Nabucodonosor y van a terminar cuando el anticristo sea destruido en la batalla de Armagedón. ¿Está bien? Con respecto a la interpretación de las parábolas de la semilla de mostaza sembrada y a la de la levadura en la medida de harina, tenemos que decir que hay dos cosas que se generan muchas veces en estos temas. Primero, que la mayoría de las personas que vienen del protestantismo, que salieron del catolicismo, muchos de ellos, y los pactistas del día de hoy, que se dicen protestantes, tienen la idea de que estas dos parábolas hablan de la iglesia y el evangelio que triunfan y crecen. Ellos asumen que la levadura es usada en un sentido bueno. Si ustedes leen el comentario de Hendriksen, que son personas de la iglesia reformada, o que han hecho toda su literatura a través de esos grupos protestantes, ellos creen que la levadura se tiene que usar en sentido bueno, pero es contrario al mensaje de toda la Escritura. Y además espiritualizan el sentido de la palabra o sustantivo mujer y lo relacionan con el mal y buscan siempre en la Biblia algunos pasajes que apoyen. ¿Por qué se hace esto? Principalmente porque la Biblia te da pie para hacer lo que vos quieras con la Biblia. Vos podés sacar un texto fuera de contexto y sacarlo del uso que tiene en la Escritura y hacer decir lo que vos querés. Y eso es un problema de hermenéutica. Entonces, yo te recuerdo tres cosas aquí en este tema. Primero, el sueño de Nabucodonosor en Daniel 4. Recuerden que un árbol allí es considerado un reino, porque Nabucodonosor, cuando escucha la interpretación de Daniel, le dice: tú has crecido, tu reino ha crecido como ese árbol, de tal manera que las aves del cielo, justo las que se comían las semillas, y los animales están debajo. Pero el hecho de que sea cortado, colocado con una especie de atadura de hierro, indica que ojalá que esto no sea para vos, oh rey, sino para tus enemigos. ¿Cuál era el mensaje? 7 años vas a estar comiendo como un animal. Pero ahí el árbol es considerado un reino. Y cuando se está hablando del reino de los cielos, es el crecimiento que va a tener justamente en 7 años, pero no en toda la época. Por eso les mostré dos propósitos. El primero es con la iglesia. Hoy nadie está predicando el reino de los cielos. Hoy estamos predicando la iglesia, que hay que recibir a Cristo como Salvador personal, creyendo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero no estamos hablando del reino.
En todo caso, si hablamos es del reino de Dios, pero la iglesia está dentro del reino de Dios y también el reino de los cielos está dentro del reino de Dios. Por favor, revisen el cuadro que ya les mostré. Recuerden otra cosa, la levadura en el Antiguo Testamento es sinónimo de pecado y solo en una ofrenda se permitía la levadura porque tiene que ver justamente con la iglesia, en donde todavía las personas que la integran tienen conductas o hábitos de su antigua naturaleza, pero son salvos. Eso es importante tener en cuenta. Y en el Nuevo Testamento todo el tiempo, desde Mateo 16, o Marcos 8, o Lucas 12, o Gálatas, o 1 Corintios 5, cuando se habla de que somos la Pascua y hay que hacerla sin levadura, siempre se nos habla de que es algo relacionado con la maldad. Por lo tanto, como conclusión, ninguna de estas dos parábolas están relacionadas con la iglesia, sino están relacionadas con Israel, con el reino del Mesías y con los gentiles. Por supuesto que vamos a dar algunos datos para interpretar correctamente. Me encantaría dedicar más tiempo, pero no ese es el propósito final de todos estos estudios, sino darles a ustedes algunas herramientas para que puedan entender por qué se interpreta de esta manera, porque somos consecuentes con la hermenéutica, siempre literal, no cambiamos, no empezamos a espiritualizar una cosa simple como hacen los pactistas, como hacen los católicos, como hacen los protestantes. Hemos heredado un sistema en donde le ponemos a la escritura lo que se nos ocurre y no podemos hacer eso. En primer lugar, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que se sembraban y crecía hasta unos 3-4 metros de altura. Pero el Señor no está enseñando botánica, como algunos han dicho, no, la semilla más pequeña no es esa. El Señor está hablando del tamaño de las semillas que ellos sembraban habitualmente. Y seguro que debe haber semillas mucho más pequeñas, pero el Señor no está hablando de botánica. En segundo lugar, el crecimiento que va a tener el reino de los cielos durante la tribulación es muy exagerado, porque con la brevedad de tiempo de 7 años hay una gran multitud de manera que no se pueden contar si ustedes ven Apocalipsis 7 y 14. Otra característica va a ser la presencia del mal entre estas personas, igual que la cizaña, que es sembrada entre el trigo, y los terrenos que no producen fruto. Y Daniel 4, vuelvo a repetirle, nos tiene que llevar al sueño de Nabucodonosor. Por favor, lean ese pasaje. Ahora les voy a dar otros datos, pero ordenados para que ustedes puedan recordar lo que enseñan las parábolas. En primer lugar, las parábolas enseñan el tiempo de la manifestación del reino de los cielos. Que eso es lo mismo que decir que es la manifestación visible del Señor Jesucristo en su segunda venida, pero no la naturaleza del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la naturaleza, cómo iba a ser este reino, ya está bien establecido en el Antiguo Testamento. Eso lo conocían todos, los escribas, los fariseos, los saduceos, aunque no creen en lo espiritual, pero era conocido el león morando con el cordero, etcétera, etcétera. Luego, las parábolas van a dejar bien claro que este reino de los cielos recién se va a manifestar en la segunda venida del Señor. Este tema del tiempo no estaba previsto en el Antiguo Testamento. En cuarto lugar, este reino tiene características profetizadas en el Antiguo Testamento. Yo se las anoto para que las recuerden, no les pongo los pasajes porque son muchísimos. La presencia y el conocimiento universal del Señor va a estar en todo el mundo, como las aguas cubren el mar. Su gobierno es un gobierno en donde el Señor va a ser ese gobierno. La justicia perfecta entre los hombres la pone el Señor. Él utiliza el término las pastoreará, con vara de hierro. Su bondad, su paz, su armonía entre los animales, la ausencia de guerras, la tierra que ha sido renovada de los juicios de la tribulación y produce abundantemente. Todo esto ellos ya lo conocían del Antiguo Testamento. Inclusive conocían que los gentiles van a agarrar del manto de un judío y le van a decir, déjanos ir con vos porque en Sion está la ley, ahí está el Señor. En quinto lugar, los profetas, Juan el Bautista y los apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo, tampoco sabían el tiempo de la manifestación universal. Si no, no le van a hacer la pregunta de Hechos 1:6 al 8.
ya lo conocen. En sexto lugar, el espacio de tiempo es hasta que Él regrese. Y esto en teología se llama tiempo interregno. Esta palabra está tomada del latín, que originalmente se refería al período entre la muerte de un rey y el tiempo en que asumía el rey siguiente. Y si no dejaba heredero, ese periodo se llamaba interregno hasta que se nombraba otro. Entonces, interregno significa un intervalo, una pausa, una suspensión temporal de un gobierno elegido o designado. El séptimo punto es que este interregno nos permite a nosotros, que somos la Iglesia y que tenemos todo el panorama escrito, porque está completa la revelación divina, nos permite entender que Dios ha dejado algo muy claramente definido. ¿Qué es lo que está claramente definido? Dos espacios bien definidos de los propósitos de Dios en este periodo desde su rechazamiento hasta su segunda venida. Los dos objetivos son la formación de la Iglesia, que esto también es un misterio que no está revelado en el Antiguo Testamento, y este tiempo entre la primera y segunda venida abarca desde Pentecostés para la Iglesia hasta el arrebatamiento. Hoy nadie de nosotros está predicando el reino de los cielos, hablando de los juicios de la tribulación, del anticristo. Nosotros estamos hablando de un mensaje muy simple, que hay que creer en el Señor Jesucristo. El mensaje que Pablo le da al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ese es nuestro mensaje. Pero en segundo lugar, también está hablando de la anunciación futura del reino de los cielos. Porque desde el momento del arrebatamiento, en la tierra hasta la eternidad futura, ese mensaje en la tribulación del reino de los cielos es el que se va a predicar. Ahora, es un suceso que empieza en la tierra. Y este es un periodo que se llama Semana 70 de Daniel. Si ustedes leen Daniel 9, 22 o 24 al 27, se nos avisa que va a haber algunos juicios divinos sobre la humanidad y sobre Israel. También va a haber una predicación de 144.000 judíos sellados, según Apocalipsis 7, donde también vemos los gentiles que van a creer. También se anuncian juicios divinos por los dos testigos en Apocalipsis 11. Y en tercer lugar, finalmente se escuchará el Evangelio del reino de los cielos por un ángel fuerte que está en Apocalipsis 10 y en Apocalipsis 14. Es decir, 3 oleadas de predicación durante 7 años van a hacer que el reino de los cielos crezca enormemente, como lo vemos en las dos parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura en las 3 medidas de harina. ¿Por qué? Porque durante ese periodo también el enemigo va a sembrar esa cizaña y va a estar mezclada la gente que crea. Por eso en Mateo 25, del 31 al 46, los ángeles separan a los cabritos de los corderos. Pero en la iglesia no hay cabritos y corderos, ni peces buenos ni peces malos. En la iglesia solo está formada por un grupo de personas que al creer en Cristo son bautizadas en ese cuerpo que se llama iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Por eso en el arrebatamiento no se queda ninguno que pertenece a la iglesia. Eso es una falacia por una mala interpretación. Todos los elegidos que reciben a Cristo van en el rapto. No hay un arrebatamiento parcial, no hay una iglesia pasando la tribulación, no hay una iglesia que sale al final de la tribulación para ir al cielo. Todo eso es mala interpretación de la Escritura, espiritualización de temas que deben interpretarse literalmente. Recuerden, todo esto sucede durante los 7 años de la tribulación, que empieza justo en el arrebatamiento y finaliza con la aparición visible del Señor Jesucristo en su segunda venida. Zacarías 12 al 14, Apocalipsis 19, Mateo 25, 29 al 31, donde se nos recuerda que como el relámpago sale de un lado y se ve en el otro lado, bueno, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a ser algo que todos lo van a ver. Y por supuesto las palabras parusía, epifanía y Apocalipsis son utilizadas para la segunda venida.
como también se utilizan para el encuentro de la iglesia con el Señor Jesucristo en el aire. Las palabras no definen cuál es el evento, si es uno solo, como lo dicen los pactistas, o que en realidad no existe un arrebatamiento. Existen las dos cosas. Uno es el arrebatamiento, por eso estamos marcando la diferencia entre el propósito número 1, formar la iglesia, y el propósito número 2, castigar a Israel, castigar a los gentiles y establecer el reino mesiánico. 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 2 detalles antes de pasar a la siguiente. Fíjense en 13:49, el fin del siglo, aión, de este periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida. Cuando el Señor vuelva, van a salir los ángeles. Miren si Mateo 25:31 no encaja perfectamente en esto. Y los van a echar en el horno de fuego. Esto es lo que sucede en la mayoría de las parábolas relacionadas con la tribulación y el principio del milenio. Tanto aquella persona que tenía el talento y lo ató y lo escondió en la tierra, como las vírgenes insensatas, como el siervo que maltrata a sus consiervos. Todas estas parábolas están indicando ese tiempo del final de la tribulación. Algunos datos para la parábola del tesoro, la perla del gran precio y la red. A. El tesoro encontrado y escondido nos habla de cómo Dios tiene un remanente fiel de entre los judíos, a quienes Dios va a preservar durante la tribulación, y junto con los judíos del Antiguo Testamento van a entrar en el milenio, y van a estar en la Jerusalén celestial, y van a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva por la eternidad. Fíjense Éxodo 19:5. Dios le dijo por primera vez: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. B. La perla nos habla de la iglesia, uno de los misterios que también se formaría entre las dos venidas del Señor. Lo interesante es que la perla está en el mar, está escondida de la vista de todos, y es producida a través del sufrimiento en el tiempo de un ser vivo en cuyo interior cae, en este caso, un granito de arena, podríamos decir. Entonces, la perla nos habla de la iglesia, porque entre la primera y segunda venida se está formando la iglesia. C. La parábola de la red y los peces buenos y malos corrobora las indicaciones del Señor relacionadas con el juicio que realizan los ángeles sobre la humanidad al finalizar el periodo de la tribulación. Recuerden que a Israel Dios los va a hacer pasar bajo la vara, pero las naciones gentiles en Mateo 25 se juntan delante del trono. Este tema es constante y siempre el Señor lo refiere en las parábolas relacionadas con juicios. Las vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. No tiene que ver con la iglesia. Las vírgenes acompañaban, según el Salmo 45, a la que se casaba, a la reina. Las vírgenes iban en pos de esta reina que se casaba. Si no leen el Salmo 45, no entienden las costumbres del pueblo de Israel. El siervo que guarda en la tierra el talento, ya se los dije, o el que maltrata a los otros siervos. Estos son temas muy importantes, por eso siempre les digo, la iglesia no tiene nada que ver con las parábolas. El Señor termina las parábolas y dice del escriba docto. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia
utiliza hombre el griego, ahora lo vamos a ver, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Aunque ellos responden, sí, Señor, es evidente que no comprendieron totalmente el programa divino, porque en el sermón del aposento alto se les asegura que van a tener la asistencia especial del Espíritu Santo para luego de Pentecostés, porque ellos en ese momento tenían algo de información, pero no era total. Y una demostración que hasta Pentecostés no entendieron todo, es que en Hechos 1, 6 al 8 le preguntan, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Si justamente las parábolas son para mostrarle que había un misterio, se pospone hasta mi segunda venida. Aunque el Señor asegura que todo escriba docto, en el reino de los cielos, es decir, todo escriba que conocía bien el tema del reino de los cielos, pero los escribas hasta ese momento creían en el Antiguo Testamento, en lo que estaba revelado allí. Les faltaba este misterio. Dice, es semejante a un padre de familia, ¿ven? Ahí aparece la palabra antropos, porque es un hombre que administra una familia o una casa. Dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tres cosas que les digo acá. Las cosas nuevas son las revelaciones del reino de los cielos que el Señor les está mostrando. Las cosas viejas es lo que ya conocían del reino de los cielos que está en el Antiguo Testamento. Por eso los apóstoles van a ser ahora los escribas doctos, porque los escribas de Israel lo rechazaron y el Señor los condena en Mateo 23. Por favor, si tienen tiempo, lean Mateo 23. La incredulidad y el rechazo se extiende cuando él regresa a Nazaret. Fíjense en 13:53 cómo termina el capítulo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, todas estas que hemos visto, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, es decir, está en Nazaret. De manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Se refieren a José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas? O sea que había más de 2 hermanas, capaz que 3 o más. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como resumen de estos temas que hemos visto, fíjense que hemos sido consecuentes en interpretar literalmente la Escritura. No nos pusimos a hablar espiritualizando de que la levadura, al ponerse en 3 medidas de harina, la harina representa la humanidad de Cristo y por lo tanto con la levadura se genera una falsa doctrina de la persona de Cristo. No, porque el Señor no estaba hablando de eso. Eso es espiritualizar la Escritura. Es tomar la tipología del Antiguo y obligar a Mateo 13 a que se adapte a lo que ellos quieren poner. Y la levadura siempre va a ser un símbolo de algo malo, porque hasta en eso tenemos que ser literales, en darle a cada cosa el significado que la Biblia le da. Por lo tanto, espero que esto les ayude a hacer sus propios estudios. Yo no quiero que piensen, no, él enseña de tal manera que todos tenemos que decir que sí. No, yo quiero que abran sus Biblias. Yo quiero que comparen los comentarios de Hendrickson, los de Matthew Henry, donde todo es espiritualizado para que diga lo que ellos quieren que diga. Ellos dicen que el reino de los cielos es lo que se está predicando hoy. Es falso. Hoy predicamos el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, mediante el cual las personas, al creer en su muerte, sepultura y resurrección, tienen vida eterna y son colocados en un cuerpo que se llama iglesia. En cambio, todo el mensaje relacionado con el reino de los cielos no se puede aplicar. Si ustedes piensan un poquito en los evangelios sinópticos, se van a dar cuenta que es una mezcla. Ellos mezclan
eso confunde. Nosotros queremos orden, una hermenéutica consecuente. Y no hay mejor manera de entender toda la escritura, la escatología, la iglesia, la diferencia con Israel, si no interpretamos literalmente. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana.